Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y ahora que estoy haciendo la nueva secuencia entre historias, donde les cuento sobre diferentes libros que he leído, vi necesario hacer este video donde hablaré sobre una técnica que para mí funciona mucho al momento de leer, que es la lectura en voz alta y los audiolibros. Esta técnica o forma de leer la he usado desde que soy adolescente e incluso desde niña, pero nunca lo había visto como una técnica específica de lectura o algo que funcionara tan bien, hasta que hace muy poco para unas clases de inglés investigué sobre el tema y encontré bastantes datos importantes. Encontré la información sobre esta técnica cuando estuve investigando sobre cómo fomentar la lectura en la infancia. Dentro de la investigación que hice me dieron diferentes técnicas, entre ellas era que los papás creen como una rutina con sus hijos para que no sientan que es una obligación leer, sino lo sientan como parte de su día a día, así como juegan, comen y van a la cama, también leer un buen cuento. Otra técnica es fomentar que los niños vayan a bibliotecas y tengan bastante acercamiento con mucha cantidad de libros para que ellos entre todos los libros que vean puedan elegir cuáles son sus favoritos y cuáles son los que más les gustan. Y finalmente, lo más importante es que tengan un ambiente en silencio y tranquilo al momento de leer para que puedan aprovechar ese momento como un momento único y que las lecturas sean elegidas de acuerdo a la edad del niño. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué momento entra la lectura en voz alta? Pues dentro de esta pequeña investigación que hice, encontré que la lectura en voz alta es la mejor forma de captar la atención de los niños y hacer que ellos aprovechen la lectura. Incluso adolescentes y adultos podemos utilizar esta técnica para poder incrementar y captar mejor la información que vamos a recibir al momento de leer un libro. Leer en voz alta es algo que todos conocemos, ya que los papás y maestros en las escuelas y casas son los que leen en voz alta, sobre todo en nuestros primeros años de vida. Es así como hemos conocido cuentos clásicos como La Caperucita Roja o Los Tres Chanchitos desde que tenemos 3 o 4 años. Pero todo cambia cuando aprendemos a leer, porque ahí ya no serán los maestros quienes leen, sino los propios alumnos, como forma de práctica. Sin embargo, también es importante de que los niños que ya saben leer, así sea fluido o no, tengan esa oportunidad de escuchar a sus papás o maestros que le lean una historia. Porque así podrán utilizar toda su capacidad cerebral para imaginar y crear la historia en sus cerebros y aparecerá en ellos como una pequeña película. Y eso hará que ellos puedan aprovechar mejor la información que están recibiendo. Y la teoría científica de esto es que cuando nosotros leemos utilizamos la energía de nuestro cerebro para hacer todo este proceso de lectura. Entonces dividimos el cerebro en diferentes partes donde está el hecho de leer, el comprender las palabras, unir las oraciones, el sentido de lo que estamos leyendo, recordar cada una de las partes que van pasando y también la imaginación del texto que tenemos enfrente. Eso significa que nuestra energía cerebral se divide en muchas partes y cuando somos niños sobre todo es más difícil porque hay mucho vocabulario que aún no comprendemos, hay letras que aún no sabemos leer, sobre todo cuando somos más pequeños y aprendemos a leer, y también nos cuesta más trabajo leer con fluidez. Entonces toda nuestra energía cerebral se gasta en todas estas partes que son necesarias para comprender la lectura y la imaginación del texto la dejamos a un lado o simplemente ocupa una pequeña porción de nuestra energía cerebral. Pero ¿qué sucede cuando son los papás o los maestros o cualquier persona de nuestro entorno mayor quienes nos leen los libros? La respuesta es simple. Son los padres y maestros quienes dividen su cerebro en todas estas partes importantes. Son ellos los que van a tener que hacer el proceso y el trabajo cerebral de leer, comprender, darle una entonación, darle significado a las palabras difíciles, leer con fluidez, etc. Y a los niños les van a dejar la posibilidad de usar toda su energía cerebral para poder imaginar cada una de las cosas que están escuchando. Así ellos crearán como un pequeño mundo en su cabeza imaginario, le pondrán todas las cosas que ellos desean y de acuerdo a lo que van escuchando va a ir creciendo la historia. ¿Qué sucede cuando nos detenemos a la mitad de la historia y decimos continuamos al día siguiente? Pues los niños al día siguiente, cuando vuelven a escuchar lo que continúa de la historia, todas esas imágenes se reproducen de nuevo en su cerebro y continúan.
Así, al momento de volver a escuchar el libro o al momento de escuchar el título del libro o de recordar qué libro leyeron, ellos van a recordar esa pequeña película mental que hicieron en su cerebro y les va a ayudar a tener mayor tiempo la historia en sus cerebros. Y para terminar de hablar de estas técnicas para fomentar la lectura que más o menos investigué, es que cuando los niños ya saben leer y tienen una lectura un poco más fluida, pueden los papás ser ellos los que se sienten a escucharlos a leer para que ellos practiquen y también cumplan ese rol. Y también darles la posibilidad de tal vez leerles un cuento corto a sus hermanos más pequeños. De esa manera, ellos también van a ser los lectores en voz alta y van a tener una lectura más fluida. Y esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como @JimenaKuzman, en Facebook como Jimena Kuzman y todo mi trabajo como escritora lo tienen en amazon.com. Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Chao!